Aleluya. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Damos gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Damos gracias a Dios por su bondad. Damos gracias a Dios por su poder. Damos gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo así mi alma. Por tanto en él esperaré. Aleluya. Aquí estamos, hermanos. Dando gracias a Dios por su misericordia. Una disculpa porque empezamos a esta hora. Lo que pasa es que hubo una reunión de aquí, de la calle, para meter el agua potable. Y tuve que estar ahí en la reunión, bendito Dios. Y vamos regresando, por eso les pedí que nos pudiéramos ver con el favor de Dios y con su gracia ahorita a las 7. Aquí estamos, hermano. Vamos a entonar una alabanza. Hola, Amber, ¿estás ahí? Hola. Por las misericordias de Jehová, por las misericordias de Jehová, por las misericordias de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Se me cayó la uña, pero seguimos adelante, hermanos. Aleluya. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad, mi porción es Jehová. Dijo así mi alma, por tanto en él esperaré. Grande es su fidelidad, mi porción es Jehová. Dijo así mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno se espera en silencio la salvación de Jehová. Grande es su fidelidad, mi porción es Jehová. Dijo así mi alma, por tanto en él esperaré. Grande es su fidelidad, mi porción es Jehová. Dijo así mi alma, por tanto en él esperaré. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno es esperar en silencio, hermanos, la salvación. Ha llegado el momento de compartir la tercera parte, así que damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder y por su bondad. Gracias por estar aquí. Adelante, amos. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Espero que se encuentren bien y que pues se puedan gozar junto con nosotros. Le doy gracias a Dios porque el día de hoy, justo el día de hoy,
se cumple un año de que me dieron el diagnóstico. El día de hoy es 30 y el día 30 del año pasado fue el día que ingresé al hospital y pues no sabía ni qué era lo que tenía, pero gracias a Dios ya estoy aquí y ha sido muy bueno para conmigo. Demasiado, demasiado bueno para conmigo. Nos quedamos, no me acuerdo en qué mes nos quedamos. Recuerdo que nos quedamos en, creo que era el mes de mayo, ¿verdad? Cuando me volvieron a diagnosticar. Ajá. Me volvieron a decir que tenía células de leucemia, y no solamente células de leucemia, sino también mieloides, sino también células linfoides, que son las que hacen los tumores. Cuando les dije a mis papás, yo solamente les dije que me habían vuelto a detectar las células. Yo no les dije que tenía células linfoides, porque yo en mi corazón yo siempre dije, yo no estoy enferma. Aunque me sentía mal, aunque la estaba pasando horriblemente mal, yo decía, no estoy enferma. Yo jamás dije, tengo leucemia. Nunca lo dije. Yo decía, la enfermedad que me diagnosticaron, haciendo entender que los demás decían que yo la tenía, pero yo nunca la acepté. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, yo dije, tengo. Y yo no les dije a mis papás que me habían detectado también células linfoides. Solamente les dije que me habían vuelto a aparecer las células de leucemia. Y fue muy difícil pues llevar esa segunda noticia, porque pues era como volver a empezar de cero, de nuevo, o sea, volver a empezar todo el proceso desde el primer ciclo, porque yo ya iba a que me quitaran el catéter con el que me pasaban las quimioterapias. Yo iba a recibir según mi libertad y me volvió a tocar estar internada. Entonces para mí fue muy muy difícil en ese momento aceptar la noticia. A mí, cuando me dijo el doctor que tenía otra vez leucemia, y yo me quedé como en shock, me quedé ida, no podía controlar mis pensamientos y me quedé así, nada más lo estaba mirando al doctor. Yo me acuerdo que él hablaba y yo simplemente lo estaba mirando y trataba de acomodar mis pensamientos y no podía. Y recuerdo que se fue el doctor de ahí de la sala, y lo único que hice fue le pedí a la enfermera que cerrara la cortina de la cama, y empecé a llorar, no podía parar de llorar, se me salían las lágrimas, yo no quería llorar, no quería, porque sabía que no debía dejar que mi sistema inmune pues decayera. Y agarré los audífonos, me los puse, empecé a escuchar la palabra de Dios hasta que me quedé dormida. Y al rato desperté y otra vez los pensamientos empezaron a bombardear mi mente, a bombardear mi cabeza, y lo que yo hacía era volverme a poner los audífonos y volver a poder escuchar la palabra de Dios hasta quedarme dormida. Y así lo hice todas las veces que fueron necesarias, hasta que el Señor me concedió que mis pensamientos entraran en orden. Y yo le dije al Señor que si Él estaba conmigo, pues que lo volví a empezar. Pero que si Él estaba conmigo. Algunos de los pensamientos que me atacaban en ese momento era, ¿y si esta vez no sales adelante?
Y si esta vez tu cuerpo está tan debilitado que ya no soporta las quimioterapias. Entonces yo decía, ¿y si me muero? ¿Qué voy a hacer? No puedo yo cambiar las cosas, decía. Pero después decía, si el Señor me concedió salir en la primera victoria, ¿por qué otra vez tengo que empezar desde la quimioterapia número 1? O sea, de la primera quimioterapia del tercer ciclo. Y los pensamientos me llenaban. Entonces yo ponía la Biblia y me volvía a escuchar hasta que me quedaba dormida. En una de esas ocasiones en las que me atacaban los pensamientos, me puse a leer la Biblia y yo abrí en el libro de Efesios. La abrí en Efesios y pues dije el capítulo 1 y empecé a leer, y mientras más leía, el Señor me iba hablando a mi vida y me iba confortando. Y quiero compartirles lo que el Señor me enseñó. Porque yo pienso que es muy importante. Más que voy a poner a mi papá también porque nomás sale un pedacito. No, para acá, no te preocupes. Y me siento rara. Así, yo me voy para acá. Aprovecho. Es que está un poquito lejos la mesa. Mejor hacemos las cosas. Ok. Vamos a leer lo que dice en Efesios. Dice, bendito sea el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. Déjame leer. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí Dios me habló y me hizo entender. Fue algo muy bonito, porque está hablando y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, solamente por el puro afecto de su voluntad, nos hizo sus hijos por medio de Jesucristo.
Y le decía yo, nada más porque Él quiso, nada más porque a Él le plació. Y ese es su amor. Y muchas veces nosotros no entendemos su amor. Creemos que su amor va a ser como nuestro amor, que es condicionado, que es convenenciero, que es si yo recibo, entonces sí doy, si no recibo, no doy. Si a mí me quieren, entonces yo voy a querer. Ese es el amor que nosotros conocemos porque es el amor que la sociedad dicta. Pero el amor de Dios va mucho más allá de eso. El amor de Dios no se encierra en emociones y sentimientos. El amor de Dios es una decisión que Él quiso hacernos sus hijos a través de Cristo Jesús. Entonces, según el afecto de su voluntad, dice, nos hizo hijos suyos, nos predestinó hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia, dice en el versículo 6. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Y esto qué es las riquezas de su gracia? Es lo que dice acá al principio, donde dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Con toda bendición espiritual. En el versículo 2 dice, ¿dónde está? Aquí donde dice que las bendiciones espirituales son las riquezas de su gracia. Esas riquezas de su gracia es Cristo en nosotros como esperanza de gloria. Es la esperanza que nosotros tenemos para nosotros estar seguros de que somos hijos de Dios. Que hizo, dice, sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y cuando yo entendí esto, el misterio de su voluntad, muchos versículos en la Biblia hablan acerca del misterio. Y la mayoría del tiempo los leía y yo me preguntaba, ¿qué es el misterio? ¿Qué es el misterio de su voluntad? Y el misterio de su voluntad es Cristo Jesús. Ese es el misterio revelado por el cual murieron todos los héroes de la fe, donde dice en Hebreos, por la fe dice, murieron todos estos sin recibirlo, pero lo miraban de lejos. Ellos murieron anhelando que ese misterio fuera dado a la humanidad, que ese misterio fuera dado a conocer. Y nosotros hemos sido hechos hijos de Dios a través de ese misterio, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, dice en Colosenses 1:27. El 1:26 también habla de eso. Colosenses. Aquí está. Dice, el 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Entonces, yo leí el capítulo 1 de Efesios y entendía que aunque estuviera viva o aunque estuviera muerta, yo iba a ser de Cristo. Y quizá pueda sonar muy irrelevante o muy sencillo,
Pero cuando estás pasando el momento difícil, es la certeza más bonita que puedes tener. Cuando no sabes si vas a morir o si vas a vivir, saber que eres de Cristo es la mejor esperanza que uno puede tener. Porque Dios me dio la certeza de que estuviera aquí o estuviera allá, soy de Él. Y yo le dije, Señor, si yo vivo, la gloria es para ti. Y si yo muero, la gloria es para ti. No tengo miedo, le dije. Solamente te pido una cosa, le dije. Dale paz a mi mamá y dale paz a mi papá. Que ellos lo puedan entender. Porque yo voy a estar bien. Aquí o allá, donde quiera que esté, yo voy a estar bien. Porque voy a estar contigo. Pero yo no quiero que mis papás sufran ni que les duela. Quiero que ellos también sepan que yo voy a estar bien. Entonces, a partir de ese momento, que Dios me dio esa certeza y esa seguridad de que Él estaba conmigo donde quiera que yo estuviera, yo descansé y dejé de llorar por volver a empezar todo el ciclo. Entonces Dios me dio esa confianza, me dio esa paz, me dio esa seguridad y pude descansar. Pude sentir su amor y pude empezar a compartirle a los demás que estaban a mi alrededor. Que pasara lo que pasara, yo sabía que Dios estaba conmigo. Yo sabía que si estaba aquí o si moría, el Señor Jesucristo estaba conmigo. Me acuerdo que me dijiste, cuando me contaste eso, me dijiste, el Señor me habló. Y me acuerdo que me dijiste, Señor, que me dijiste, antes de que yo naciera, te adoraba. Y el Señor me dijo, sí. Y así como estoy, te adoro, sí. Y si me muero, te voy a seguir adorando, sí. Entonces, esa es la certeza, precisamente, de que fuimos escogidos desde la fundación del mundo. Y eso completa la paz. Así es. Para la gloria de Dios. Y pasó ese internamiento. Conocí a nuevas personas que entraron a la sala. Conocí a una compañera que se llama Amelia y a otra que se llama Jessica. Pasó el proceso de inmunosupresión y me dieron de alta. Gracias a Dios, desde que le dije al Señor, ya no aguanto más, le dije, ya no puedo más. Yo no sabía que me faltaban todavía otros 5 meses. Ya estábamos felices porque ya te habían declarado sana. Pero en el proceso de inmunosupresión, aunque seguían siendo muy difíciles, las fiebres dejaron de ser tan fuertes. Tuve la fiebre fuerte en esa ocasión y en el siguiente ciclo también la tuve muy fuerte, pero a partir de esos días, a partir de esos ciclos, esos últimos 2 ciclos en los que tuve la fiebre tan fuerte, el Señor me concedió que ya no me diera tan fuerte la fiebre. Entonces,
Perdón, me distraje. Me dieron de alta, volví a entrar al hospital. Me ingresaron en la cama. Me ingresaron en la cama 10, no, en la 9. En la cama 9 me ingresaron. Y de ahí en adelante nos tocó seguir comprando quimioterapias porque el hospital ya no tenía. Me pusieron otro esquema que tenía. Me aprendí todas las nombres de las medicinas porque un día entró el doctor y me dice, ¿cómo se llaman los medicamentos que te estamos poniendo? Y yo me sabía nada más dos nombres, me faltaba uno. Y me dijo, tienes que aprenderte, me dijo, todos tus medicamentos, porque cuando te los pones son medicamentos que son delicados, me dice. Y muchas veces los enfermeros, dicen, no están familiarizados con este tipo de medicamentos. Los enfermeros en el hospital van rotando y una semana van cambiando de cada módulo, entonces no están acostumbrados a aplicar quimioterapias y no se saben tanto como había ocasiones. Yo me aprendí tanto los procesos que iban y me preguntaban que si cómo se preparaban. Yo nunca preparé una, pero sabía cómo se preparaban porque a mí me habían dicho cómo se preparaban. Ya sabía leer las notas del doctor, en cuántos mililitros de solución salina se tenían que diluir, cuántos miligramos de citarabina o cuántos miligramos de etopósido. Entonces, Dios me dio gracia para empezar a aprenderme todos los procedimientos, cómo se ponían, cuánto duraban, cuáles eran los nombres, los premedicamentos, pues todos los detallitos. Y muchas veces iban y me preguntaban, ¿qué dice aquí? O ¿cómo se pone esto? Fue tan grande, yo creo, la gracia que Dios me dio, que muchas veces salía la enfermera y le preguntaba a la jefa de enfermeras, ¿dejaste solo el cuarto? Porque los enfermeros no deben dejar solo el cuarto, más si es una habitación en la que hay pacientes que están delicados. Y le decía, no lo dejé solo. Y le decía, ¿a quién dejaste? Pues dejé a Ames. Y yo me aprendía pues todo lo que iba poniendo el doctor, porque el doctor me dijo muy al principio de que me empezó a poner quimioterapias que tenía que estar atenta a cómo se ponían las cosas. Sé que un paquete de sangre se pasa en mínimo 2 horas, en máximo 4, no puede durar más de 4 horas en la transfusión de sangre. Las plaquetas se pasan rápido, pasan en unos 12 minutos el paquetito. Entonces me aprendía cuántas me tocaban a mí, incluso me empezaba a aprender las de mis compañeros, porque ellos a veces se sentían mal o pues no estaban como tan despiertos. Y como en el cuarto siempre pues son puras cortinas, son 6 camas y lo único que le digo son cortinas, pues siempre se escucha todo lo que está pasando. Y ya yo me aprendía todo. Y cuando tenían alguna duda, iban y me preguntaban. Y siempre trataba de ser, tener una buena relación con los enfermeros, porque pues uno no sabe cómo ellos vienen o qué es lo que están pasando. Y trataba de platicar con ellos, de hablarles de la palabra de Dios, de compartir con ellos pues algo, lo que fuera. Comida. Llevábamos comida a los enfermeros, llevábamos comida a los vecinos de cama. Eso no se permitía, pero nosotros lo poníamos. El Señor me concedió hacerme amiga de las jefas de cocina, de las jefas de enfermeras,
de los encargados de banco de sangre. Al principio tenía problemas cuando me decían, no, pues es que no te podemos transfundir porque no tienes donadores. No han venido donadores si no tienes donadores. Y se siente bien feo se siente que te estés en tu proceso de inmunosupresión, que tengas fiebre, que necesites el paquetito de sangre, el paquetito de plaquetas y que te digan, no, es que no te lo vamos a dar porque no has traído donadores. Se siente bien feo. Entonces yo me empecé a hacer amiga de los de banco de sangre. Y al final, yo sabía que me hacían falta donadores y yo le decía, papá, necesitamos donadores. Pero gracias a Dios, al final ya no me faltó Faltaron donadores, pero la sangre no faltó. Gracias a Dios. Tenía con los de cocina. Me permitieron, la nutrióloga del hospital del área de cocina, no de la que atiende a los pacientes, sino la del área de cocina, se hizo muy cercana y le llevaba yo los paquetes de comidas que eran permitidos, por ejemplo, frutitas congeladas, fresas, blueberries, de los que vienen en bolsas congeladas, se los llevaba y le decía, mira, aquí está esta bolsa, para que nos hagas a todos los pacientes un licuado, porque pues ahí no hay mucho, ¿no? ¿Qué escoger? y Dios me dio gracia también con las jefas de enfermeras. Cuando no alcanzábamos a completar para las quimios, me puse a vender tortillas en el hospital. Y las jefas de las enfermeras, las jefas de cocina me ayudaban a levantar pedidos. Yo no podía salir del cuarto porque el cuarto en el que nosotros estábamos era un cuarto aislado. Entonces, ellas se encargaban de ir a los demás módulos con los demás enfermeros y levantaban pedidos de tortillas y para la gloria de Dios se hacía la venta y Dios proveía las cosas de una forma o de otra. Muchos de los hermanos también nos apoyaban. Pero cuando no alcanzábamos, Dios siempre nos daba la forma de juntarlo. Vendíamos tortillas, vendí galletas, ya cuando estuve un poquito mejor, ya que salía, horneaba galletas y me las llevaba y las vendía también. Entonces, Dios nos dio gracia y siempre estuvo con nosotros. Salí del internamiento. Ese internamiento también fue muy difícil porque dos de mis compañeros también fallecieron. Falleció César Iván y falleció Amelia en ese internamiento. Fue muy, muy difícil. El mismo día fallecieron los dos. César ya lo esperábamos porque el doctor había dicho que le quedaban de 3 a 5 días de vida. Él ya estaba muy mal. Pero Amelia fue algo muy, muy fuerte también porque el mismo día se puso mal y el mismo día se fue. Algo que yo me di cuenta estando ahí es que el miedo es muy, muy, muy terrible cuando está uno enfermo. El miedo puede hacer que una persona fallezca en menos de 24 horas cuando entra en una crisis de miedo. Yo miré personas que no eran de hematología, que estaban ahí en el cuarto, personas mayores, fallecer de puro miedo que les daba estar ahí, ancianos y personas no tan mayores también. Yo les he estado comentando de las personas que miré fallecer de hematología, las personas con las que yo convivía de la misma situación que yo tenía, pero en ese tiempo también miré fallecer más personas de otras enfermedades.
perdí la cuenta en un determinado momento de cuántas personas había visto fallecer. Y es algo muy, muy difícil, aunque con el tiempo lo dices, no creo que está mejor que no esté sufriendo, pero es difícil, en cada momento es difícil y en cada situación que uno va pasando es diferente, pero mirar a alguien irse que tiene miedo es de las cosas más tristes que uno puede ver, porque las personas se desesperan y empiezan a perder la calma y entran en un paro respiratorio o en un paro cardíaco y es muy muy complicado. Entonces Amelia le dio mucho miedo y en menos de 24 horas ella falleció. Ese día recuerdo que el doctor tampoco pudo ir al hospital porque le había salido un problema gástrico y lo tuvieron que internar al doctor también. Lo tuvieron que internar, fue un día bastante complicado. Ese día sí lloré bastante. Me hice amiga de la esposa de César Iván y todavía conservo su amistad para la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Y fue difícil, pasamos el proceso de inmunosupresión, nos dieron de alta y me volvieron a ingresar en junio. Y yo ya buscaba que me volvieran a poner en la misma cama. Entraba a una cama, que entraba en la cama 8 y le decía, en cuanto se desocupaba en la cama 9, pedía que me pasaran a la cama 9. Porque es una de las camas que no tiene las 3 cortinas. Entonces se siente más amplio el lugar en el que estaba. Aparte de que quedaba más cerca del baño, quedaba más cerca del lavamanos. Y yo decía, en el proceso de inmunosupresión, cuando estén los días más difíciles, mientras más cerca me queden las cosas, va a ser mucho mejor. Para mí, voy a necesitar esforzarme un poco menos para poder llegar a hacer mis necesidades al baño o para poder ir a lavarme las manos. Por eso yo siempre pedía estar en esa cama. Pues estaba ahí con mis compañeros, empecé a platicar con ellos. Cada vez eran diferentes las personas que entraban, que eran de otras enfermedades. Gracias a Dios ahí ya no me tocó ver a nadie fallecer, hasta a Amelia y a César. Pero sí, gracias a Dios, fue un proceso bastante largo el que vivimos y Dios me concedió que los siguientes internamientos no fueran tan pesados las fiebres y que fueran, pues el solo hecho de que la fiebre no fuera tan pesada ayudaba mucho a que la recuperación fuera más llevadera. Y para el último internamiento yo fue en julio. El último internamiento fue en julio. En agosto. Después de tu cumpleaños, ¿te acuerdas? Sí. El último internamiento fue el mes de agosto. Fue después de mi cumpleaños. Entre el 11, ¿verdad? Sí, creo que fue el 11 de agosto porque el lunes fue 4 y el otro lunes entré. Entre el 11 y me pusieron la quimioterapia y a la semana todos mis niveles se restauraron. Tenía buena hemoglobina, tenía buenas plaquetas, tenía defensas. En lugar de bajarse, se levanta. Y el doctor me dijo, te voy a dar de alta, me dijo, para que te vayas a tu casa. Te haces una biometría, me dice. Esos son los análisis de sangre. Y me los mandas el jueves.
Y yo, está bien. Entonces, ya estando aquí en casa, los primeros días pues estuve muy bien, los primeros 3 días. Al cuarto día empecé a tener petequias, puntitos rojos en la piel, en las piernas, en los brazos. Y le mandé mensaje al doctor. Entonces me dijo, mañana que tengas la biometría, ven a consulta. Y no importaba que no tuviera cita, me dijo, yo te voy a recibir. Fui, cuando me hice la biometría, tenía 4,000 de plaquetas. Nivel más bajo, ¿no? Estuve en ceros una vez. Pero después de la... Ajá. Entonces, tenía 4,000 de plaquetas. El nivel mínimo que se considera normal son 150,000 plaquetas. Pero yo tenía 4,000. Y dijo el doctor, saliendo de aquí, me dijo, vete a urgencias y pide que te pongan una transfusión de 4 concentrados plaquetarios. Y sí, salí de ahí, entré a urgencias y empecé, pedí que me pusieran los plaquetas. Me dijeron, pues siéntate aquí, tienes que esperar. Y me senté, me puse a esperar. Después, como a la hora, yo creo, me pasaron. Y cuando me pasaron, encontré a un enfermero que ya conocía. Conocí muchos enfermeros en el hospital, no los conocía a todos porque son de diferentes áreas. Y me dice, espérame, me dio una silla de ruedas para que me sentara y me puso un tripié a un lado donde iban a colgar las plaquetas. Me sacó una muestra de sangre que se llama un cruce, que es para llevarlo a banco de sangre para ver si las plaquetas son compatibles. Y se lo llevó el cruce. Y cuando llegó me dice, llegué justo antes, dice, acaban de dar las últimas 4 bolsitas de plaquetas, las acaban de entregar para otro paciente que está en la sala de hematología. Y ya se las llevaron, ya no hay, me dice. Y me dijo, ven mañana viernes, dice, en la mañana, yo creo que ya va a haber, me dice. Y bueno, me fui. Yo sabía que no tenía plaquetas. El no tener plaquetas es muy delicado, porque las plaquetas son las que ayudan en la coagulación de la sangre, en la desinflamación del tejido cuando está inflamado. Cualquier golpe, cuando no tienes plaquetas, puede hacer un derrame interno, ya sea en la cabeza, en cualquier parte del cuerpo. Adentro también puede haber un derrame y eso puede ser mortal. Me fui a casa y me dijo, le mandé mensaje al doctor, me fui a casa y me dijo, pues solamente tienes que estar con mucho cuidado. Dice, acuéstate, no te puedes levantar, tienes que estar acostada y mañana pues vas al hospital. Me vine a mi casa, me acosté a dormir, estuve todo el día en la cama y luego al otro día temprano, como a las 8, fui al hospital. Fui y pregunté, me dijeron, no, pues todavía no hay plaquetas. Y dije yo, ¿qué voy a hacer si no tengo plaquetas? Yo ya no tenía nada de plaquetas porque las plaquetas se van bajando más y más. Me acuerdo que me dijeron que se habían llevado las plaquetas un día antes al módulo de hematología. Y ya cuando estaba yo ahí me dijeron que el compañero al que se los pusieron dijo, no, dice, a mí nomás me trajeron 3, dice. Y luego dice el enfermero, no, dice, es que cuando yo las traía, dice, me alcanzó un enfermero, dice que era de pediatría y me quitó un paquete, dice, porque era para un bebé. Entonces no había más plaquetas en el hospital. Y ya el segundo día cuando regresé, que no había plaquetas todavía, dije, ¿qué voy a hacer? Le mandé mensaje al doctor, no me contestaba. Dije, bueno, me voy a ir a mi casa. Dije, no sé qué estoy haciendo aquí, no hay plaquetas, me voy a mi casa, no hay más que hacer. Y en eso que me levanté, iban saliendo 2 muchachas que eran las internas que estaban trabajando con el doctor en ese momento.
Y me las encontré y las saludé y les dije, me dijeron, ¿qué estás haciendo? Me dijeron. Le dije, pues que vine a que me pusieran plaquetas porque no tengo y no hay plaquetas en el hospital, le dije. Y luego me dice, déjame, le mando un mensaje al doctor. Y entre todas se pusieron a mandarle el mensaje al doctor. Y dice, ahorita nos contesta porque nos contesta. Tú le mandas, le mando yo y le mandas tú y todos. Entonces contestó el doctor en ese momento, gracias a Dios. Y en ese momento me dice la muchacha, espérame, me dice. El doctor le dijo que le imprimiera una hoja de ingreso. Yo salí por la puerta de urgencias y me metí por la puerta principal del hospital. Y cuando yo llegué a recepción, donde uno entra para internarse, ya estaba la muchacha ahí con la hoja de internamiento. Entonces me ingresaron al hospital, me quedé internada y para la gloria de Dios, esa misma noche me pusieron las plaquetas. Y me pusieron 3 paquetes de plaquetas. Al otro día me volvieron a tomar laboratorios. Todavía no tenía más que las que me habían puesto de plaquetas. Y estuve una semana más, ¿verdad? Una semana más estuve en el hospital. Pero cuando estaba... Aquí no está, este es un Nuevo Testamento. Esta es una Biblia. Cuando estaba poniéndome la última quimio, fue como del 14, porque tuvimos que comprar la quimio, entonces fue como el 14 de agosto. Estoy buscando un capítulo aquí. Cuando el día que me pusieron empezaron la última quimio, yo le dije al Señor le dije, Señor, le dije, ¿por qué estoy pasando por todo esto? Y él me contestó y yo me puse a leer la Biblia y yo estaba leyendo en Malaquías. ¿En Malaquías? Es que lo apunté. No, lo tengo apuntado. ¿Qué dice? El versículo dice, aunque la higuera no florezca, en las vidas sea fruto. ¿Cómo? Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas sea fruto. Están en sí. Habacuc. Al final de Habacuc. Aquí está. La oración de Habacuc. Está en Habacuc capítulo 3, por eso se me cruzaron. Y yo recuerdo que me estaban poniendo la quimio. Y mientras estaba pasando la quimio, yo agarré mi cuaderno y empecé a escribirlo en mi cuaderno. Y hay un versículo aquí que cuando lo estaba escribiendo sentí que llenó mi corazón, respondió todas mis preguntas.
y sentí como todo tenía sentido. Y dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en los caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste a socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Y a mí me dio mucha confianza saber que Dios estaba conmigo y que Él solamente quería glorificar su nombre en todo el proceso que yo estaba pasando. Y fue muy hermoso. Ya después de la última quimio, cuando me dieron de alta, yo tenía en mi corazón la certeza y la seguridad de que ya no iba a haber más quimios, para la gloria de Dios, porque yo escribí, el día que estaba escribiendo eso, le puse, este día es la última quimioterapia. Aleluya. Todavía no me decían que ya estaba sana, pero yo sabía que era la última quimioterapia. Aleluya. Y para la gloria de Dios, hoy, 30 de octubre, se cumple un año que me diagnosticaron. Y hoy terminamos el testimonio. Y hoy terminamos el testimonio. Aleluya. Amén. Y yo me regocijo, hermanos, porque no sé si unos 15 días o 3 semanas antes de que empezara el proceso, el Señor le mostró a mi esposa que estábamos aquí en Ensenada y nuestra casa estaba frente al mar y estábamos como una especie de banca sentados frente al mar y de pronto el mar se puso negro y las nubes, el cielo se llenó de nubes negras y de pronto se levantó un tsunami negro y mi esposa dijo, pronto vámonos todos para adentro. Y Emetel no caminó, se quedó allí y vino el tsunami y entonces ya no volvimos a ver más a usted en esa visión. Y no entendimos, pero cuando estaba leyendo aquí la última parte, es todo el capítulo, nomás leí un pedacito. Dice, te vieron y tuvieron temor los montes, el abismo alzó su voz, o sea, todos los demonios que se levantaron para destruir a Ames quedaron avergonzados por el poder de su gracia, por su misericordia, por su gran amor. Esto era un proceso que el Señor también le enseñó a Ames, pero que no lo pudimos entender en su momento, porque el Señor le mostró, recuerden cuando empezó el testimonio, los hornos y cómo se purifica el oro. Eso te voy a purificar. Así que damos gracias a Dios, hermanos, porque el único digno de la gloria y de la honra y de la alabanza es nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí es lo más glorioso, hermano. Podemos ver su obra y no tenemos más que decirle al Señor, he aquí, Señor, aquí estamos. Como tú quieras.
a donde tú quieras. Estamos para servirte. En el nombre de Jesús. Así que les bendecimos. Y aquí culminamos, hermanos. Hoy, aquí terminamos el testimonio. Damos gracias a Dios. Amén. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Les bendecimos, les amamos, les agradecemos a todos Amén. los que de una manera o de otra el Señor les permitió, unos aportando económicamente, otros. Aleluya. En oración, en ayuno, gente que no conocemos, hermano, gente bautista, hermano, gente de otros países, gente que mostró su gracia y su misericordia de que Cristo está con ellos. Así que les bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y vamos adelante en el nombre de Jesucristo. Les amamos. Amén. Aleluya.